Principios básicos de la electricidad. El átomo está constituido por partículas subatómicas, que es el núcleo, en el cual se encuentran los protones y los neutrones. Acá podemos apreciar el núcleo, es esta de acá, donde se encuentran los protones y los neutrones. En la periferia del núcleo encontramos los electrones, que es este de acá, que están girando en su órbita. Una característica de estas partículas subatómicas es que poseen carga eléctrica. Los protones tienen carga positiva, los neutrones son neutros y los electrones tienen carga negativa. Ahora, el átomo es considerado neutro por la siguiente razón. El número de protones es igual al número de electrones, es decir, los electrones y los protones su cantidad son iguales. Por lo tanto, están eléctricamente en un estado neutro. Ahora, carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad del átomo y está definida como regla. Cargas de signos iguales se repelan. Positivo se repelan, y al igual que si tenemos dos negativos, negativo y negativo, se van a repeler. Ahora, cargas de signos diferentes, si tenemos un positivo y un negativo, se van a atraer. Es una regla muy importante. Ahora, los electrones libres, también conocidos como de valencia, cuya característica se percibe en lo que conocemos como electricidad, y esta se da por el flujo de corriente eléctrica provocado por el intercambio de electrones libres. ¿Qué son estos electrones de valencia o libres? Son electrones que se encuentran en la última órbita del átomo y se desprenden de su órbita y se unen a otros átomos, como podemos ver acá. Se están desprendiendo este átomo y se va a unir al siguiente átomo, a su última órbita. Esta característica se da en los materiales metálicos como el cobre, el aluminio, el estaño, y esta propiedad de los electrones de valencia nos genera el flujo de corriente eléctrica, el cual conocemos como electricidad. Ahora, existen dos clases de electricidad, la estática y la dinámica. La electricidad estática la percibimos, por ejemplo, al sacarnos la chompa. Sentimos una descarga eléctrica estática. Ahora, la electricidad dinámica es la que utilizamos en nuestros hogares, en los artefactos eléctricos. Aquí los electrones libres están en un constante movimiento, desplazándose de sus órbitas en los átomos, en un material conductor. La electricidad dinámica podemos apreciar dos tipos de corriente, la corriente directa y la corriente alterna. La corriente directa es cuando los electrones libres se mueven en una sola dirección, como podemos apreciar en esta figura. Se están moviendo en una sola dirección y mantienen su magnitud y se conoce como corriente continua, CC. También lo podemos encontrar como corriente directa, DC. Ahora, si hacemos una gráfica de voltaje en función del tiempo, aquí el voltaje se va a mantener. ¿Qué dijimos? Una característica es que su dirección se va a mantener constante y su magnitud también va a ser constante. ¿Cuál es la diferencia con la corriente alterna? La corriente alterna es lo contrario a la corriente continua. Es decir, aquí los electrones cambian de dirección y de magnitud en forma periódica y cíclica. Si tenemos aquí una gráfica igual de voltaje en función de tiempo, aquí la corriente alterna va a ir fluctuando, ¿no? De positivo a negativo. Es decir, que su dirección es variable al igual que su magnitud.